que ella nos acompañe en este camino de profundización de las constituciones que ella nos dejó. Que de verdad bebamos de esa fuente, de ese espíritu que anima nuestra vida, nuestro estilo de vida y misión, y que nos dé la gracia de ayudar a ser coherentes con ese espíritu que nos ha dejado y que nos ayude también a compartir ese don que nos heredó con los laicos. Vamos a unirnos a una canción que nos va a proyectar Sandra y le agradecemos a Silvia el tema que nos va a ayudar a profundizar el día de hoy con el voto de la obediencia. Bien, con esta canción que es oración, pidiéndole al Señor que siempre hagamos su voluntad como María, le damos la palabra a Silvia en este nuevo encuentro.
Bueno, gracias. Y gracias, Sandra, por el canto que nos pone pues en esa tónica de escuchar la palabra, guardarla en el corazón y cumplirla. En una palabra, obedecer, el querer de Dios. Entonces, con ese espíritu, con esa inspiración que nos da María en la Anunciación, entremos hoy a esta profundización del voto de obediencia. Entonces vamos a proyectar el PowerPoint. Bueno, entonces vamos a volver a este esquema que me parece importante como que lo interioricemos muy bien, porque es mostrar que lo que vivimos es una misión a la que fuimos llamadas, pero que esa misión está sostenida por un estilo de vida. A mí esta intuición de Santa Juana siempre me ha parecido muy importante. Cuando ella dice, quiero que me ayuden a establecer un estilo de vida que corresponda a la misión. O sea, que nuestra manera de vivir dé credibilidad a lo que estamos anunciando. Y empezamos con el núcleo de la vida evangélica, un estilo de vida evangélico. Que está configurado fundamentalmente por los votos. Entonces, la misión exige una dedicación total y nosotros la vivimos a través de los votos. Entonces, esto es como lo vamos a tener en cuenta en las constituciones que nos faltan, que son las que sostienen y configuran ese estilo de vida. Bueno, y entonces nos centramos en el voto de obediencia de la que aprendimos por allá al principio, que es la virtud signo de la compañía. Y es que por distintas razones que vamos a ver, la obediencia juega un papel esencial en el ser y el hacer de la compañía de María. Así lo entendió San Ignacio y lo acogió Juana. Ahora en el comedor me estaban contando que Leticia está dando un curso sobre liderazgo ignaciano. Y eso me hizo acordar de algún artículo que yo leí también sobre el liderazgo ignaciano y decía que como que el secreto, no solo del liderazgo de Ignacio, sino de la compañía de Jesús, era que los unía un mismo espíritu muy fuerte en el que se formaban todos y que tenían una cabeza y un voto de obediencia que regulaba todo, y que eso era lo que le daba pues mucha solidez y mucha capacidad de liderazgo. Y me parece que eso es así. Ya lo vamos a ver un poquito más, recordando también el esquema de las constituciones de San Ignacio. Seguimos. Bueno, acordémonos de este esquema. Las constituciones ignacianas, que tienen en el centro la misión, que dedican 6 capítulos del libro de las constituciones a la selección y formación y 3 capítulos al gobierno y la unión. Porque para la misión es muy importante un cuerpo apostólico unido y bien liderado, bien dirigido, de manera que se mantenga la identidad y el espíritu que nos anima a todos en la misión. Esa es como la unión entre gobierno, obediencia y misión, que son puntos claves en un cuerpo apostólico. Bueno,
Se ve ahí claramente la importancia que Ignacio daba a asegurar la unión y el buen ser de la compañía en orden a la misión. Y confiaba esa responsabilidad al superior general, dedica todo un capítulo a la misión del general. Pero hay que decir también que esa responsabilidad de él conllevaba de parte de los miembros la vivencia del voto de obediencia. Y eso es lo que hace posible esa unión de cara a la misión. Seguimos. Bueno, esto que es claro desde el punto de vista de la organización, digamos, tiene su razón de ser más profunda en lo que podemos llamar el espíritu o la mística de la obediencia. Porque si lo miramos solo como lo acabo de decir, pues quedaría la obediencia como en función de una organización. Y si lo reducimos todo a que es obedecerle al superior, pues también pierde todo su esencia, la obediencia. Entonces, por eso el voto nos va a ayudar a profundizar en lo que es esencial en el voto de la obediencia con respecto a la misión. Y es bueno recordar también, antes de entrar a ver estos textos, que este voto de obediencia fue el que se afectó más fuertemente con la crisis que se desató a raíz del Vaticano II. Un aspecto de la crisis grande fue el papel de la superiora. Y yo creo que las que lo vivimos lo recordamos bien. Y es que en realidad, cuando leemos las reglas de la obediencia en la edición de 1638, esas reglas le suenan a uno como algo como muy contrario a ese espíritu de libertad, de realización personal, de participación, todo eso que se respiraba antes del concilio ya y que el concilio de alguna manera recogió. Entonces, no fue fácil, y lo experimentamos, situar el papel de la superiora en la nueva configuración de las comunidades. Y si leemos las reglas del 38, la superiora era la figura clave ahí. Y todo era una obediencia que hasta la llamaban las reglas una obediencia ciega. Sí, esas reglas no las voy a leer todo, voy a resumir, pero es bueno que les demos una leída para ver el contraste. Pero entonces vamos a ver ahora como qué era lo esencial de esas reglas más allá de ese lenguaje que, como les digo, contrastaba mucho con lo que ya se estaba empezando a vivir. Entonces, ¿cuáles eran los puntos clave de esas 9 reglas de la obediencia? Eran 9, la novena era la que se refería a la correspondencia, que no se podía pasar ni recibir una carta ni enviar una carta sin que la viera la superior. Bueno, el primer punto era la obediencia como medio para progresar en la vida espiritual, sobre todo porque ese tipo de obediencia exigía una total abnegación. Y la abnegación, pues, vimos que era clave en la vida espiritual. Ese era como el primer acento. Luego, la figura de la superiora, en la que debíamos ver a Dios en todo momento y a la que habíamos de tratar con todo respeto y reverencia. Acuérdense que la tratábamos de su reverencia. Era algo pues, muy notable y lo que era la figura de la superiora.
Bueno, luego se recomendaba mucho la relación personal con la superiora en la conversación espiritual, en el turno que nos daba, y la comunicación transparente para dejarse guiar por ella, sobre todo en la vida espiritual. Y esto tiene su valor, un valor muy importante, el de la conversación. Luego, el espíritu de fe y de amor como motivación profunda de la obediencia. Y por último, la convicción de que una obediencia perfecta, que era una sumisión perfecta, vivida con prontitud y gozo, era la señal de estar haciendo realmente la voluntad de Dios. Eso era como lo que me pareció a mí como lo esencial de esas reglas. Y será muy bueno después en las reacciones que comentemos algo más. Pero más o menos así quedan resumidos. Bueno, y hay que tener en cuenta que esto pues tiene como lo que yo llamo un complemento importante, porque junto a estas reglas que exigían toda esa sumisión, toda esa reverencia, todo eso, están las reglas de la Madre Primera. Y esas reglas no son menos profundas en cuanto al espíritu que las anima, ni menos exigentes. Si leemos las reglas de la superiora, son muy exigentes en cuanto a su vida espiritual, a su honradez, a la manera de tratar, a la responsabilidad con todo. Muy exigentes y minuciosas a la hora de escribir con detalle lo que a ella se confiaba. Entonces, esas reglas de la Madre Primera y esa obediencia era lo que constituían ahí, pues como una, yo diría una estructura, pero también un espíritu que garantizaba la estabilidad y la fidelidad a las constituciones, digamos así. Bueno, conviene entonces resaltar que esa estructura y ese espíritu, bueno, esa estructura animada por un profundo espíritu de fe y por la comunicación fraterna a falta de un gobierno general que animara todo, eso o con eso vivió la compañía y adquirió solidez como cuerpo a lo largo de más de 3 siglos. Y acordémonos que eran monasterios autónomos dispersos entre Francia, España, Italia, América, y llegaron a ser, antes de la unión del 21, 94 monasterios autónomos, pero todos como configurados con esta misma estructura y este mismo espíritu. A mí me parece eso como importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos ahora sí a ver ya las constituciones de 1981. Lo primero que hay que advertir aquí, como en los otros artículos, sobre todo en los votos, es el cambio de enfoque. Es el paso de una vida religiosa concebida como estado de perfección, que así se llamaba la vida religiosa en la Iglesia, a una vida de seguimiento radical de Jesús, que es lo que decimos hoy. Seguimiento de Jesús en su camino de pobreza, castidad y obediencia. Es un enfoque totalmente distinto. De aquí que sea muy importante el marco teológico o cristológico que se presenta en la introducción de estos artículos de los votos. Ya lo vimos en la castidad, en la obediencia, todo muy, muy centrado en la profundización
de la manera de vivir Cristo, su misión y su obediencia al Padre. Lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces la introducción al voto de obediencia. Los dos primeros parrafitos de la introducción dicen esto. Las reglas de la obediencia expresan una exigencia concreta del seguimiento de Jesús en orden a la misión dentro del plan salvífico de Dios. Para Jesús, esa misión, que era realizar ese plan salvífico de Dios, ese designio de enviarlo a Él para la redención del género humano, eso era lo que focalizaba toda su vida. Esa era su misión. Y solo desde un horizonte de fe, y para Jesús, la obediencia al Padre era lo que lo guiaba en esa misión. Para nosotros, solo de un horizonte de fe y una adhesión libre a Jesús crucificado, solo desde ahí es posible comprender y aceptar el misterio de muerte y vida que encierra la obediencia aún concebida como la concebimos hoy. Bueno, es un texto de esta primera parte de la introducción que en pocas palabras dice algo muy profundo. Nuestro seguimiento de Jesús tiene un horizonte que no podemos perder de vista, el horizonte de la misión que entendemos un poco mejor desde la contemplación de la encarnación, en el cual en ese misterio están tan implicados Jesús y María, que acogen ese envío del Padre. Y María acoge esa misión que se le confía. Y es lo que tratan de expresar los textos bíblicos que vienen a continuación como introducción. Dice, Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó. Es que es impresionante pensar que la obediencia lo llevó hasta la cruz. Que él podría decir, y creo que lo vemos después, como en la oración del muerto, Señor, Padre, si es posible que no sea por ese camino, pero si tú lo quieres, hágase tu voluntad. Es un misterio muy profundo y es el misterio de la obediencia. Y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Son esos párrafos de la carta a los hebreos en que habla tanto de la obediencia de Jesús. Bueno, Jesús, al hacerse hombre, pudo experimentar que esa voluntad del Padre no siempre se le manifestaba de forma directa, sino a través de mediaciones no siempre claras ni fáciles de asumir. Y uno piensa, pues, si es difícil aceptar esa obediencia hasta la muerte de cruz que se le hizo tan claramente, se le reveló tan claramente a Jesús, más difícil es aceptar las mediaciones a través de las cuales se nos manifiesta esa voluntad de Dios y mantener esa apertura y esa disponibilidad a acoger. Por eso digo ahí, la oración de Getsemaní es la expresión cumbre de lo que implicó para Jesús el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso para él la obediencia en discernimiento
fue como la constante de su vida. Y así lo vemos también en María. Y recordemos que Jesús decía eso: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y no hago nada por mi cuenta, sino lo que Él me va mostrando. Bueno, y María también vive su obediencia. Es la perfecta discípula que escucha la palabra, la interioriza y se deja penetrar por su fuerza. Vive su fe en acogida y fidelidad, y así realiza su compromiso como Madre de Jesús dentro del proyecto de Dios en la historia. Es muy bonito eso: escucha la palabra, la interioriza y se deja penetrar por su fuerza. La palabra de Dios, cuando resuena en nosotros, es la que nos da esa fuerza para entender, para responder, para acoger. La escucha, la palabra y el dejarnos penetrar por su fuerza. La introducción nos lleva también a situar nuestro voto de obediencia en el marco eclesial, en el que adquiere valor testimonial. Y dice así la introducción: la Iglesia prolonga en el tiempo la misión de Cristo. Nosotras, insertas en la Iglesia y en esa misión, por el voto de obediencia, hacemos público el compromiso de nuestra disponibilidad para la construcción del reino. El testimonio mayor es esa disponibilidad para estar allí donde se nos necesite, allí donde nos requiera la misión. Y por eso, pues hoy estamos en un sitio, mañana en otro, hoy con un servicio, mañana con otro, y esa disponibilidad es lo que da pues como testimonio de esta consagración de todas nuestras fuerzas al servicio del reino. Bueno, entonces vamos ahora sí a las constituciones propiamente dichas. El número 1 expresa la motivación del voto, como en los otros, y las implicaciones concretas. Entonces, fíjense, en la primera parte, el deseo de seguir a Jesús en su camino de obediencia nos lleva a elegir como Él el querer del Padre como norma de su vida y misión. Es que a mí me parece que estas 2, 3 líneas dicen mucho de lo que es la motivación de nuestro voto de obediencia. El deseo de seguir a Jesús en ese camino. Y por eso es tan importante profundizar el camino de obediencia de Jesús y cómo lo vive. Y nos lleva a elegir como Él el querer del Padre como norma de nuestra vida y misión. Esa es la motivación. ¿Cuáles son las implicaciones? Por el voto solemne de obediencia, nos comprometemos a someternos en fe a una superiora, aceptando su mediación. Y esto aquí es algo nuevo que enfatizan las constituciones. Es una obediencia dentro de los límites de las constituciones. Y eso es lo que la superiora tiene que cuidar, que no es una obediencia a lo que diga la superiora sin más, sino que es dentro de ese espíritu de las constituciones, en la búsqueda y realización de la voluntad de Dios. Entonces esto le exige a la superiora y le exige a quien va a obedecer
esa búsqueda de la voluntad de Dios. Vivimos todo esto en comunidad, que es otro elemento novedoso en esta manera de concebir la obediencia. Vivimos todo esto en comunidad según el espíritu del instituto. Bueno, ese es el número 1 de las constituciones que creo que nos da pues como el sentido más profundo del voto. Bueno, y es bueno esto, una voluntad del Padre que se hace concreta para cada una de nosotros. Elegir como Jesús el querer del Padre como norma de nuestra vida y misión requiere que tengamos claro que el querer del Padre se refiere no solo a su plan salvífico para el mundo en general, sino también a su querer sobre mí, sobre cada una de nosotras, cuando nos llamó, nos eligió, nos envió. Como la obediencia de María, lo que fue la voluntad concreta del Padre para ella como Madre de Jesús. Y para nosotros, a quienes el Señor llamó, eligió y envió, a lo que nos hemos comprometido, es lo que Dios quiere de nosotros y a lo que tenemos que obedecer, ser fieles en primer lugar. En una palabra, lo que Dios quiere de mí es que sea fiel a la vocación recibida. Y esto en toda circunstancia, hoy y aquí, en mis relaciones y a todo nivel. Esa fidelidad a la vocación que conlleva una elección y un envío. De ahí la importancia del discernimiento diario. Es ver qué obediencia al plan de Dios me ha movido a mí a lo largo del día. Qué acogida a ese plan de Dios que se me va manifestando a través de muchas mediaciones. Bueno, el espíritu de discernimiento, dice la Constitución número 2. El espíritu de discernimiento debe animar nuestra vida de obediencia. Y esto lo van a enfatizar mucho las constituciones. Y es algo que ha sido de siempre en la espiritualidad ignaciana, pero que la renovación nos lo hizo como más claro y con un papel fundamental. Y sigue diciendo el número 2, supone en todas, el vivir este discernimiento, supone en todas oración, apertura a la palabra de Dios que juzga y transforma nuestras motivaciones y requiere también libertad interior para aportar en una relación sincera y transparente nuestras luces y capacidades. Porque hoy la obediencia la vivimos en diálogo con esa posibilidad de exponer lo que yo veo y contrastar lo que ve la superiora y lo que veo yo y buscar juntas lo que quiere el Señor. Pero eso requiere oración, apertura a la palabra que juzga y confronta nuestras motivaciones y libertad interior. Bueno, pasamos al número 3, que es donde entra la comunidad. En la comunidad apostólica, juntas, en espíritu de fe, de abnegación e indiferencia, tratamos de discernir el querer de Dios a través de los hermanos, las circunstancias y los acontecimientos. Y esto yo creo que es lo que se hace en muchas de las comunidades cuando se pueden juntar a recoger el día y mirar cómo
cómo nos ha hablado el Señor ahí y cómo le tenemos que responder. La comunidad forma parte activa en la búsqueda y la superiora asume la responsabilidad de la decisión que compromete a todas cuando hay que tomar una decisión. Bueno, entonces quiero subrayar eso del discernimiento como hilo conductor que anima la vivencia de las constituciones. Es que lo vamos encontrando en todos los artículos. Y por eso es bueno recordar que en el artículo primero, cuando hablábamos de la necesidad de reglas, se decía muy claramente que es que las constituciones son un punto de referencia para discernir en el día a día nuestra fidelidad a la vocación recibida, a lo que el Padre nos confió, nos regaló al elegirnos para este proyecto de vida y esta misión. Entonces, esa importancia del discernimiento. Vamos al número 5. El número 5 y también el 4 van a hablar del envío. El envío es una parte importante en la obediencia. La superiora general o provincial a quien la compañía le confía la responsabilidad del envío en misión toma la decisión en el envío. Y esto es muy bonito, sintiéndose comprometida con la persona enviada, con la comunidad que la recibe y con la tarea que se le confía. Y así, con las que somos enviadas a una comunidad, cada persona y cada comunidad en disponibilidad y en comunión realiza la tarea que le corresponde en el cuerpo total de la compañía, armonizando obediencia e iniciativa, responsabilidad personal y dependencia. Es lo que nos ha tocado aprender a conjugar esas cosas. Obediencia e iniciativa, responsabilidad personal y dependencia. Entonces es una obediencia muy participativa, muy en diálogo. Bueno, el sentido del envío tiene su fundamento en el Evangelio. Cuando se habla de la elección de los discípulos, dice Jesús los eligió para estar con Él y para ser enviados. Esa disponibilidad para ser enviadas es lo más característico de la vocación apostólica a la que hemos sido llamados y lo que conlleva una gracia especial para vivir la misión confiada. A mí me llega mucho eso de la gracia del envío, que debe ser lo que antes se llamaba la gracia de Estado, y que yo creo que todas o muchas comprobamos que realmente cuando a uno se le confía algo, sobre todo algo inesperado, experimenta la fuerza del envío. Es sentir, si el Señor me llama y me envía esto, Él me dará la fuerza para vivir. Como vemos, en esos dos números sobre el envío y sobre la realización del envío en la comunidad, en esos dos números el sentido de envío compromete tanto a la superiora que envía como a la persona que acoge el envío. Es algo que se ha fomentado mucho en la provincia en estos años y Liliana nos lo ha comentado mucho con un espíritu muy bonito, también en eso de darle a cada comunidad su envío.
que para mí eso tiene como el sentido de que el envío no es solo para la misión que vamos a hacer en un determinado proyecto, sino que la comunidad como tal, el proyecto de vida de esa comunidad es parte de la misión que la provincia nos confía. Me parece que sería importante como retomar eso con todo el sentido que tiene. Bueno, las constituciones no dejan de lado ese espíritu de fe y abnegación que veíamos que están en las reglas del 38. Esa manera de vivir la obediencia entonces requería mucha fe y abnegación. Pero aquí también las constituciones nos dicen que eso no lo podemos dejar de lado. La obediencia, dice el número 6, vivida desde la fe, nos puede pedir en algún momento aceptar la decisión tomada, aunque no veamos la conveniencia objetiva de lo mandado. Y eso puede ocurrir muchas veces. Acoger la obediencia así, con prontitud, gozo espiritual y perseverancia, acogiéndola de corazón, es un don del Espíritu. Realmente, hoy por hoy eso puede ser más costoso, pero es una gracia que viene con la obediencia. Bueno, y nos queda ya casi la última, el número 7. Este camino de obediencia contradice los criterios del mundo sobre la libertad, el poder, la realización personal. Y es que de verdad, pues la aspiración de todos es tener la libertad de elegir su proyecto de vida, realizarlo como quiere, tener la satisfacción de realizar un proyecto personal, pues esas son cosas muy buenas. Pero por eso dice, el camino de obediencia contradice y desde esos criterios y desde la fe, la libertad vivida en obediencia y la autoridad como servicio se unen en un proyecto común. La obediencia garantiza así la unidad de todo el cuerpo apostólico en una misión. Es que el sentido de que colaboramos en una misión común para la que estamos disponibles a donde sea y como sea. Entonces, la unidad de todo el cuerpo apostólico en una misión común que hace más amplia y duradera la tarea histórica de la Compañía de María. Esa disponibilidad de todas, esa obediencia, pues es la que ha hecho posible que la compañía se mantenga viva con una misión a lo largo de los siglos a la que hemos ido aportando cada una nuestro granito de arena. Bueno, entonces, esos dos últimos números, el del envío y el de la misión común, el proyecto común, estos dos últimos números expresan claramente la exigencia de fe que conlleva el voto de obediencia, pero también la fecundidad que surge de vincularnos a un proyecto común y de entregarnos a él con todas nuestras fuerzas. Eso para mí tiene también como una fuerza muy grande. Es un proyecto común al que todas aportamos, pero ahí está como la fuerza y la posibilidad de continuidad de ese proyecto. Bueno, pues
Pues entonces hasta aquí era lo que yo les podía compartir. Le damos gracias a Silvia por estas reflexiones sobre el voto de obediencia.